Muchas gracias por conectarse hoy y participar en este evento. Yo soy Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas. Estamos hoy empezando una semana que hemos dedicado a la seguridad en el SEA, el Security Week SEA 2021. A todos los que se han conectado, les pediría, en caso de que su nombre no esté correcto en la inscripción que aparece, cambiar el nombre y ojalá ponernos el nombre de la empresa para que nuestros invitados sepan quiénes están conectados. Igualmente, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, como @SEAColombia, y a aquellas empresas afiliadas al SEA, los invitamos, si no lo han hecho ya, a registrarse en nuestra zona de afiliados en la página web, donde pueden encontrar el contenido de todos nuestros eventos. Simplemente con el correo corporativo de ustedes, un password, si no se han registrado, se están registrando por primera vez, el password que escojan, y posteriormente pueden tener ya acceso a todos los documentos y eventos que hemos realizado. Al final del evento, como en todos los que hacemos en el SEA, vamos a pasar una encuesta de una sola pregunta para que califiquen de 1 a 5 la calidad del evento de hoy, siendo 5 excelente. Como les decía entonces, estamos hoy empezando la celebración de nuestro Security Week SEA 2020. Cada día, a partir de hoy, tendremos un espacio para hablar de seguridad en el marco de nuestro mes de seguridad corporativa. Todos los eventos serán a las 9 de la mañana como este, vía Zoom. Y hoy estamos empezando con el primero, con FTI Consulting, que nos trae un tema súper importante que ha sido pues algo que se ha desbordado especialmente en la pandemia. Ransomware, the future of cybersecurity in Latin America. Eso ha sido también una pandemia que ha salido a raíz de que todos estamos virtuales desde marzo de 2020 y es un tema muy interesante para hablar. Mañana, 22 de septiembre, PricewaterhouseCoopers nos trae un evento sobre fake news, otro de las pandemias que nos llegó, que debes tener en cuenta para identificarlas y detener una cadena interminable de desinformación. El día 23, jueves 23 de septiembre, G4S nos trae un evento sobre The Symmetry Solution, Helping Clients Solve Their Security Risks. También importantísimo porque pues, la seguridad, como ustedes saben, es fundamental hoy en día y se han encontrado y mutan las diferentes redes y organizaciones criminales en estos temas de crear inseguridad. Y el día viernes, 24 de septiembre, Hila Knowlton nos trae una charla sobre manejo de crisis y el estudio del caso de la policía, que eso es algo también que está en la agenda de todos en el día de hoy. El 29 de septiembre, miércoles 29 de septiembre, vamos a tener un evento de cierre de esta semana de seguridad y mes de seguridad, con nuestro primer evento presencial en 2021, a partir de las 5 de la tarde en el Club El Nogal. Y tendremos allí invitados especiales del gobierno, de las autoridades de policía, Ministerio de Defensa, de la Embajada de Estados Unidos y por supuesto nuestras empresas afiliadas. Queremos agradecer hoy muy especialmente a nuestros sponsors del evento de hoy y patrocinados de nuestra Security Week, a BMI Seguros, a BAT, a Comscope, a G4S, a Ford y a IRC Impermeabilizados y Revestimientos Consolidados SAS. Ahora sí, vamos al grano.
agradeciendo nuevamente a FTI por este espacio y voy a hacerle una presentación de cada uno de los invitados y panelistas de hoy. En primer lugar tenemos a Michael Cullen, que es el Managing Director en Colombia. Él es graduado en Economía de la Universidad de Sydney y tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Cambridge. Michael cuenta con más de 20 años de experiencia y está especializado en negocios complejos y transfronterizos, disputas y arbitrajes en América Latina. Regularmente trabaja con clientes para resolver conflictos y crisis que involucran temas en América Latina en términos legales, financieros y de reputación. Utiliza una combinación de trabajo de peritaje, consultoría privilegiada, investigación de hechos y relaciones públicas y gestión de mensajes. Nuestra segunda invitada es Anna Heron, Senior Managing Director de Washington, D.C. Ella es graduada de la Universidad de Westminster en Londres, tiene un máster por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Es orgullosa de ser brasilera. Wow. Habla con fluidez el portugués, español e inglés y domina el italiano. Reside en Washington con su marido y sus 2 hijas gemelas y me dice que ahora está viviendo en Nueva York. Ha trabajado con un amplio abanico de clientes, entre los que se encuentran grandes empresas petroleras y de gas, compañías eléctricas, reguladoras, empresas químicas y agrícolas, fondos de pensiones y empresas de capital de riesgo. Ha trabajado también en Bain Company en Roma, como parte de su equipo de diligencia de vida para fusiones. Y adquisiciones, y en LLYC en Madrid, donde ayuda a los clientes a resolver complejos problemas de relaciones públicas y a cumplir las estrategias corporativas a través de las relaciones públicas y con medios de comunicación. Nuestra tercera invitada es Meredith Grifanti, Managing Director también en Washington, D.C. Ella comenzó su carrera en el Capitolio, donde trabajó como director de comunicaciones, portavoz y secretaria de prensa de varios funcionarios electos. Es licenciada en periodismo de la Universidad de Georgia y amplió sus estudios internacionales en la Universidad de Innsbruck, en Austria. Meredith lidera la práctica de comunicaciones de ciberseguridad y privacidad de datos de la firma y se especializa en comunicaciones de crisis y litigios de alto riesgo con un enfoque de ataques complejos de ciberseguridad e investigaciones de privacidad de datos. Asesora a los clientes en la preparación de la ciberseguridad y en la respuesta a incidentes relacionados con el P2, la PH1, PHI y IP, y otros datos sensibles en la amplia gama de sectores. Y nuestro último invitado es Juan Pablo Caro, Senior Consultant. Nos acompaña desde Berlín hoy. Él es graduado en Energía Electrónica en la Universidad de Antioquia, tiene más de 9 años de experiencia como consultor en e-discovery, informática forense, análisis de datos y ciberseguridad. Cuenta además con una amplia experiencia en la adquisición, preservación y procesamiento de pruebas digitales para procesos legales, así como en el procesamiento y análisis de información en investigaciones de fraude y corrupción a gran escala, utilizando procedimientos de e-discovery, técnicas de preservación y recuperación de informática forense y análisis de datos para obtener información relevante de grandes conjuntos de datos. Así es de que, sin más preámbulos, pues le paso la palabra a Michael y pues muchísimas gracias, agradeciendo nuevamente la presencia de nuestros conferencistas hoy y pues muy ansioso de oír sobre todos estos temas de seguridad que yo creo que muchos hemos sido víctimas en esta pandemia de temas de inseguridad informática, especialmente en la parte financiera, por lo menos en el caso mío personal. Así es que Michael, adelante y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana.
Sabemos que están todos ocupados, por lo que agradecemos su tiempo para discutir este tema importante de seguridad. Hace 3 semanas hablé con un antiguo líder del ejército colombiano durante un almuerzo y me dijo que cuando estuvo en el ejército colombiano se dedicaban demasiados esfuerzos a las medidas de seguridad física y muy poco dinero y esfuerzo a la nueva amenaza tecnológica. Lo mismo ocurre con la seguridad cooperativa en Colombia. En mi experiencia en Colombia, trabajando con directores de seguridad durante los últimos 11 años más o menos, el enfoque se centra en las amenazas físicas. Esto no es sorprendente, dada la historia de Colombia, pero nuestra perspectiva debe cambiar a medida que entramos en una nueva y peligrosa era de amenazas cibernéticas. Aunque gran parte de la intención en este momento se centra en los ataques de ransomware, o en español secuestro de datos, en Estados Unidos, las empresas de ese país aumentarán sus defensas. En ese momento, los grupos de ciberdelincuentes comenzarán a atacar sistemas menos protegidos y más débiles. Llegarán con mucha fuerza a América Latina y tenemos que estar preparados. Estos grupos criminales están actuando ahora como corporaciones internacionales con call centers y modelos de afiliación, hablando de la expansión internacional de la misma manera que compañías listadas en los Fortune 500 hablan de los mercados en crecimiento. La combinación de una seguridad laxa y la baja tolerancia de los trastornos hará de Colombia un objetivo de primer nivel para estos grupos de ciberdelincuentes. El dilema de pagar un rescate en un ciberataque lo conocemos demasiado bien aquí en Colombia. El FBI recomienda que en estos casos las víctimas eviten negociar con los hackers bajo el argumento que pagar un rescate incentiva los atacantes. Conocemos este argumento por la historia de secuestro en Colombia, pero también sabemos que es diferente cuando es tu gente y tu empresa la que es atacada. En 2018, la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, se negó a pagar un rescate de $50,000, pero para recuperarse del ataque, en cambio, gastaron millones de dólares en asistencia para la gestión de la crisis, análisis forense digital y consultoría en relaciones públicas. En diciembre del año pasado, el director de Cybersecurity and Infrastructure Security Agency dijo que el ransomware se estaba convirtiendo rápidamente en una emergencia nacional. En los últimos años, los grupos criminales han incluido la extorsión en su repertorio de tácticas. Se apropian de los archivos confidenciales antes de cifrar los sistemas. Si no se cumple la petición de rescate, amenazan con divulgar los datos sensibles a los medios de comunicación o venderlos en el mercado negro. Aquí en Colombia, estos grupos podrían llegar a acuerdos comerciales locales con las backers para utilizar la información en ataques físicos y extorsiones. La aparición del Bitcoin en 2009 cambió mucho el campo de juego. Esto permitió a las delincuentes recibir pagos digitales sin revelar su identidad. Con la ayuda del anonimato y la seguridad del Bitcoin, en el 2015, el FBI estimó que en Estados Unidos se producían 1,000 ataques de ransomware al día. Al año siguiente, la cifra se cuadruplicó. En comparación con los procesos de secuestro implementados desde hace mucho tiempo con las FARC,
y el ELN, las técnicas de negociación utilizadas por estos grupos de ciberdelincuentes son rudimentarias y básicas, pero se desarrollarán en los próximos 5 años y se volverán más profesionales y sofisticadas. Además, tal y como se vio cuando iniciaron los secuestros de la guerrilla aquí en Colombia, los precios de los rescates también aumentarán en los próximos años. Hoy vamos a hablar de lo que deben esperar cuando se produce un ciberataque. Hemos invitado a algunos de nuestros principales expertos de Estados Unidos, personas y Berlín, y personas que han trabajado en los más destacados ciberataques de la historia, para que hablen de sus experiencias ayudando a las empresas a prepararse y responder a los ataques de ransomware. Esperamos que les resulte útil. Contamos con 3 fantásticos expertos en cibernética en FT Américas. Ana Hiren, Meredith Grifanti y Juan Pablo Carro. Ahora le cedo la palabra a Meredith para que los entretenga con su presentación. Gracias, Meredith. Gracias, Mike. Tengo algunas diapositivas. A ver. Perfecto, perfecto. ¿Podemos avanzar uno? Ok. Bueno, muy buenos días a todos y como dijo Mike y Ricardo, gracias por estar aquí. Soy Meredith Grifanti, soy directora de nuestra práctica de comunicaciones de ciberseguridad y privacidad de datos en FTI Consulting. Les cuento un poco más sobre mi perfil. Empecé con FTI en 2019, después de haber pasado casi 6 años como portavoz y Senior Director de Relaciones Públicas en Equifax. Seguro que muchos de ustedes probablemente conocen Equifax, que es un buró de crédito global, porque fueron noticia en casi todo el mundo por su data breach de 2017. Y estaba encargada de las comunicaciones de crisis durante ese incidente, lo cual realmente impulsó mi carrera en ciberseguridad y me ha brindado la perspectiva única de haber experimentado lo que muchos de mis clientes hoy en día encuentran cuando se enfrenten a sus propios desafíos de ciberseguridad, ya sea antes, durante o después de un ciberataque. ¿Podemos avanzar? Gracias. Aquí me gustaría comenzar hablando un poco sobre las tendencias que estamos viendo en el mundo de la ciberseguridad y por qué todas las empresas, ni importan su tamaño, geografía, ellos están hablando de prepararse para estos tipos de ataques. Muchos de ustedes ya han leído algunos de los headlines en esta slide, así que ya saben que especialmente después del incidente de Colonial Pipeline, todo el mundo está prestando más atención a la ciberseguridad. Y como dijo Ricardo, esto se debe a que a medida que la pandemia nos obligó al lockdown, ahora nuestro mundo es más digital que nunca. Desde el trabajo remoto hasta la forma en que interactuamos con las empresas y marcas con las que hacemos negocios, simplemente hay más formas para que los bad guys
nos ataquen y hay más vulnerabilidades que pueden usar para tratar de entrar en nuestras redes o sistemas. Y como dijo Mike, además los criminales se han tornado más agresivos, creativos y determinados. Y estamos viendo nuevas tendencias en su comportamiento. Obviamente los ataques de ransomware se han disparado, pero además de eso estamos viendo que los atacantes hacen algo que llamamos en ciberseguridad doble extorsión o double extortion. Y lo que significa esto es que además de cifrar los sistemas con malware, a veces también roban datos confidenciales como información personal, información financiera, intellectual property, propiedad intelectual de la empresa, y los mantienen como rehenes hasta que reciban el pago, el rescate, pago. Y si no reciben el pago, los cibercriminales amenazan con hacer públicos estos datos o tratar de venderlos en el deep web. También utilizan tácticas de relaciones públicas para tratar de publicitar sus esfuerzos. Escriben press releases o contactan a los medios de comunicación o han publicando anuncios en Facebook sobre sus ataques exitosos. Y sé que suena loco, pero vemos sucede con frecuencia como una táctica para subir la presión y hacer que las empresas victimizadas paguen. Y por último, este tipo de ataques también tienen implicaciones físicas cuando se interrumpen las operaciones. Vimos esto con Colonial Pipeline, teniendo que cerrar el flujo de gasolina, pero también estamos viendo efectos similares cuando las empresas tienen que desconectar las plantas de fabricación, lo que interrumpe la producción de bienes, o cuando los hospitales tienen que desconectar sus redes y desviar los servicios de emergencia como las ambulancias. Estos ataques tienen implicaciones físicas en el mundo real que pueden ser devastadores, devastating para las finanzas de una empresa o para su reputación. Y ayer vimos unos de estos tipos de ataques en los headlines, no sé si ustedes ya han visto, pero un negocio de agricultura en Estados Unidos sufrió un ransomware attack, y el país está esperando una interrupción pública en el supply chain de granos, carne, cerdo y pollo debido a eso. Así que es real y lo vivimos cada día. ¿Podemos avanzar? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en FTI para ayudar a las empresas a defenderse? Desde que me uní al FTI y ayudé a desarrollar nuestra práctica de ciberseguridad y comunicaciones de privacidad de datos, nos hemos centrado en tres cosas que ven acá en este slide. Uno es ayudar a las empresas a evaluar qué tan preparadas están para manejar un breach, ya sea revisando sus planes de respuesta a incidentes o comunicaciones de crisis, renovando sus
protocolos y procedimientos de escalamiento de crisis o llevando a cabo a simulaciones o tabletop exercises cibernéticas. 2, ayudar a las empresas que están pasando por un ataque cibernético a responder a ella y comunicarse de manera consistente con todos sus stakeholders interesadas más importantes como reguladores, clientes, empleados, inversores o los medios. 3 es trabajar con organizaciones después de un ataque para reconstruir su reputación y la confianza, ¿no?, con sus stakeholders y ayudar con iniciativas de gestión de cambio, navegar los cambios organizacionales y fortalecer sus sistemas de ciberseguridad en general. La próxima. Perfecto. Y aquí creo que la mejor manera de ilustrar nuestro trabajo en acción es dedicar un tiempito a algunos casos en los que mi equipo ha estado dirigiendo la respuesta a algún incidente. Voy a comenzar con un ejemplo del sector de Critical Infrastructure. Si bien no diré el nombre de la compañía, pero estoy segura de que ustedes pueden adivinarlo. Nuestro equipo se comprometió unas horas después de que el operador de un pipeline en los Estados Unidos descubrió que habían sido atacados de ransomware, y cuando se enteraron del incidente no estaban seguros de dónde se había originado el ataque o si el malware se había extendido de la tecnología de la información IT, como se dicen, o a la tecnología operativa, OT, específicamente en el pipeline. Por lo tanto, se vieron obligados a tomar una decisión muy difícil, que era cerrar el pipeline y contener el ataque, lo que finalmente resultó en la suspensión de todas las operaciones durante casi 6 días. Además, estaban lidiando con un atacante muy volátil que pidió casi $5 millones en el ransom para lanzar una herramienta para desbloquear sus sistemas, o decryption tool, como decimos en inglés. Y desde el momento en que nos comprometimos y en el transcurso del mes siguiente, nuestro equipo dirigió todos los esfuerzos de relaciones con los medios, servimos como portavoz de la compañía y facilitó como daily updates a sus clientes, reguladores, la Casa Blanca, y todos los empleados de la compañía. We established una narrativa en torno a lo que sucedió y lo que la compañía estaba haciendo para remediar y contener el incidente y volver a poner en marcha las operaciones lo más rápido posible. Fue una historia complicada porque volver a encender una pipeline no era como tocar un interruptor de luz. Es un proceso lento y honoroso y tuvimos que ser especialmente cuidadosos y mantenernos en contacto con el equipo forense, ya que estaban limpiando y remediando los sistemas de cualquier
posible infección del malware. El evento resultó en una legislación de emergencia en creo que 17 estados, así que en compras de pánico, lo que creó una escasez, shortage de gasolina. Esto significa que hubo mucha desinformación en los medios de comunicación y nuestro equipo estaba en espera prácticamente 24 horas por día para trabajar, para corregir eso. Y además hubo un intenso debate público en torno al pago de ransom y la seguridad nacional y las protecciones cibernéticas del critical infrastructure. Así que era muy high profile. En la mayoría de los casos cibernéticos en los que trabajamos, nuestro objetivo es tratar de mantener a la compañía fuera de los medios de comunicación tanto como sea posible, pero sin embargo, en este caso, debido al impacto que este ataque tuvo en el público, sabíamos que no iba a ser posible. El CEO ya había sido llamado al Capitolio para testificar ante ciertos comités sobre la respuesta de la compañía al ataque, y en Estados Unidos testificar en frente del Congreso es todo un show, con cámaras, prensa, y llama mucha atención del público. Así que tomamos un enfoque muy diferente, que era ser lo más transparentes posible y tratar de que la historia completa saliera al público junto con el motivo por el que la compañía tomó las decisiones que tomó antes de las audiencias de Congreso. Queríamos posicionar al CEO como cooperativo, abierto y sin ocultar nada. Hablamos con los medios Wall Street Journal, Bloomberg, para conversar sobre la difícil decisión de pagar el ransom para que el pipeline pudiera funcionar lo antes posible. Y también discutimos cómo los atacantes ingresaron a los sistemas de la compañía, qué salió mal y cuál era su plan para solucionarlo y fortalecer sus sistemas en el futuro. Y al final, esta fue una estrategia extremadamente exitosa, ya que los artículos transmitieron nuestro lado de la historia y dieron contexto a por qué hicimos lo que hicimos. Teníamos el control de la historia. Y cuando el CEO fue a testificar ante el Congreso, no hubo sorpresas porque todo ya estaba disponible. La compañía se mostró sincera y veraz y dispuesta a compartir las acciones y lecciones aprendidas, diría. Considerándolo todo, pudimos ayudar a proteger la reputación de la compañía y su relación con sus stakeholders críticos. Y la conclusión de este case study es que la mayoría de las empresas hacen todo lo posible para esconderse de un incidente de ciberseguridad después de que ocurre. Todos quieren mantener la cabeza baja y seguir adelante, pero lo que fue diferente aquí es que esta compañía simplemente no pudo hacer eso debido a la naturaleza del ataque y lo público que fueron sus efectos en el supply chain shortage of gasoline
for the country. Perdón, mi Spanglish. La decisión de ser proactivos con su estrategia de comunicación los puso a cargo, se apropiaron de su historia, controlaron la narrativa y minimizaron el impacto en su marca. Y bueno, avanzamos. Gracias. Perdón, uno atrás. Eso. Y tengo otro que salir, pero más corto, te prometo. Este ejemplo incluye un ataque de ransomware a un proveedor de seguros, un insurer muy grande en Estados Unidos. El ataque obligó a la empresa a desconectar toda su red y las funciones críticas del negocio estuvieron inactivas durante semanas, lo que dejó a la empresa incapaz de usar su email corporativo, corporate email, o de firmar nuevos negocios. Y mi equipo fue contratado para instituir soluciones alternativas de comunicaciones y creó una línea directa para responder a las preguntas de los agentes, intermediarios, reguladores y empleados. Los evaluamos las preguntas en tiempo real utilizando un equipo internacional de expertos en comunicaciones cibernéticas en los Estados Unidos y en el Reino Unido para asegurarnos de que las consultas se gestionaron a las 24 horas por día. También tuvimos, en este caso, una filtración a los medios de comunicaciones que alejaba que la demanda de ransom, en este caso, era de más de 50 millones de dólares y que la empresa finalmente había pagado 40 millones de dólares, la más alta jamás reportada. Y esta noticia salió en el medio del incidente de Colonial Pipeline, lo que provocó un mayor escrutinio del pago potencial y de la aseguradora y una investigación también del Congreso. Trabajando en conjunto con el equipo legal de la compañía, creamos mensajes en turno al hecho de que los atacantes no tenían como objetivo datos específicos de los policyholders y no había riesgo de daño a las personas porque la compañía realmente pudo recuperar los datos. Ustedes saben que con ataques en insurance, los atacantes y las noticias dicen que quieren información sobre el Cyber Policy Limit. Y esto no era el caso en este ataque. También descartamos que nuestro cliente había cumplido con todas las leyes y regulaciones aplicables con respecto al pago del ransom. Y gracias a nuestros mensajes, en última instancia, protegimos la calificación crediticia de la empresa. Tuvimos un resultado positivo después de las earnings report y mantuvimos las relaciones con los stakeholders claves y los clientes importantes en varias geografías. Y aquí, para mí, la mayor lección aprendida fue la importancia de tener un mecanismo de comunicación fuera de banda, como offline o out of band, como decimos en inglés, para poder llegar a las partes interesadas de la organización de manera oportuna. Y con el email corporativo completamente fuera de la línea, FTI tuvo que intervenir
para administrar casi todos los aspectos de las comunicaciones, lo que obviamente no era ideal para la compañía, pero por suerte fuimos efectivos. But you can imagine how difficult it would be to have everything offline in the middle of one of these attacks. También aprendimos que ser capaz de comunicar lo que no sucedió y qué tipo de información no fue tomado o afectado por los atacantes fue aún más importante en este caso que poder decir lo que realmente se vio afectado. Y bueno, este es mi war story. La próxima. Bueno, así que para terminar, no voy a repasar todo esto, no se preocupen, pero quiero dejarlos con algunas preguntas clave que creo que les ayudarían a evaluar qué tan preparada está su organización para enfrentar una amenaza cibernética. Y estoy feliz de enviarles esta slide también si les parecen útil, pero las preguntas que me gustan son, ¿tienen un plan de crisis específico de ciberseguridad? Si es así, ¿quién lo sabe? ¿Con qué frecuencia lo están probando? ¿Practican juntos como equipo y hacen ejercicios específicos de ciberseguridad? Porque estas simulaciones o tabletop exercises son muy importantes para prepararse para el real thing, como decimos. ¿Qué más? Si su email corporativo, como ya hemos hablado, no funciona, ¿cómo hablarían con sus empleados? ¿Qué pasa con sus clientes o sus asesores externos? Tener un canal de respaldo para las comunicaciones es fundamental, especialmente en situaciones de ransomware en las que es probable que la red se interrumpa. ¿Entienden los requisitos legales o las leyes de privacidad en su región que les obligarán a notificar a las personas cuyos datos se vieron afectados? Sé que es un concepto bastante nuevo en Colombia y Latinoamérica en general, pero con el conocimiento de GDPR es importante entender sus obligaciones con anticipation y documentarlas en lugar de tratar de resolverlas en el medio de una crisis. Y bueno, los dejaré con esas preguntas para considerar. Es como decimos, no es una cuestión de sí, sino de cuándo. Y la manera en que una empresa responde a un ataque define el éxito que seguirá teniendo como negocio en el futuro. Espero que esta presentación les haya resultado útil y estoy encantada de hablar con cualquier persona si puedo ser de más ayuda para ustedes. Muchas gracias y gracias por soportar mi Spanglish también. Meredith, muchas gracias. Quería solo decir un par de palabras sobre las implicaciones para Latinoamérica antes de pasarle la palabra a Juan Pablo, que va a hablar un poco del aspecto técnico de la ciberseguridad. Como Ricardo les contaba, yo soy Ana, manejo a la región Latinoamérica para nuestro segmento de comunicación estratégica. He tenido el placer de trabajar con Meredith y con este equipo, con Mike y con Juan Pablo en muchos de estos temas
de ciberseguridad. En el 2016, hace muchos años ya, manejé la crisis de los papeles de Panamá, que seguro muchos de ustedes se acuerdan. Y la verdad es que en ese momento estos tipos de incidentes no eran tan comunes como lo son hoy. Y como bien lo decía Meredith, el tema de la ciberseguridad y la privacidad de datos es hoy en día para Latinoamérica quizás el riesgo, el tema número uno que nos traen nuestros clientes hoy en día como prioridad. En FTI hacemos, y les quería compartir estas dos estadísticas, y hacemos una encuesta global de nuestra compañía que se llama el Resilience Barometer, y de hecho la podemos compartir en el chat si les interesa. Pero para Latinoamérica específicamente, en lo que se debe a ciberseguridad, nuestra encuesta del año pasado, y la vamos a volver a hacer en un par de meses, dijo que el 73% de los ejecutivos y líderes de negocios en Latinoamérica dicen haber estado impactados por ciberataques en los últimos 12 meses, el 73%. Y que 2 en cada 5 ejecutivos se dice estar más preocupado con la tecnología y la seguridad, y con también la filtración, digamos, de documentación sensible e interna de sus compañías. Con eso, o sea, realmente vemos que este tema, y la verdad, como lo dijo Meredith en uno de los primeros slides, y lo dijo al final también, que es una cuestión de cuándo y no de si sucede, y realmente no hay ningún sector, industria, organización que esté inmune de este riesgo y de este problema, y que nuestra compañía realmente venimos trayendo mucho conocimiento global de estos casos que Meredith les mencionó, para ayudar a compañías ayudar a compañías en esta tendencia y a manejar este riesgo y este tipo de incidentes y crisis, no solo en la parte mediática, pero también en la parte interna de cada compañía, trayendo este expertise, ¿no?, de Estados Unidos y alrededor del mundo, para brindar experiencias que realmente lo vivimos en el día a día, como fueron los casos de éxito que mencionó Meredith, pero también los temas de los papeles de Panamá y muchos otros casos que infelizmente son confidenciales que hemos manejado en Latinoamérica. Así que lo estamos haciendo, y la verdad es que para nosotros en Latinoamérica, nuestro equipo viene con dos necesidades, y vemos que lo que más nos piden los clientes hoy en día es reaccionar, ¿no? Muchos, el último slide que teníamos ahí de preparación, en Latinoamérica todavía no vemos tanta preparación, vemos más reacción, ¿no? Y cuando ayudamos a clientes a reaccionar, muchas veces esos clientes nos dicen estar deseando haber estado más preparados para una crisis de esta magnitud, ¿no? Y poco a poco, y creo que Juan Pablo también les va a hablar un poco más de la preparación, no solo del punto de vista de comunicación estratégica, como lo mencionó Meredith, pero la preparación del punto de vista tecnológico. O sea, que realmente es súper importante tener todas las barreras y la tecnología en el lugar correcto. Y les quería compartir, antes de darle la palabra a Juan Pablo, una tendencia también significativa que vemos que el mercado en Latinoamérica empieza a cambiar bastante, y es una tendencia que ya venimos viendo alrededor del mundo hace mucho tiempo. Y eso es que el sector de seguros empieza a cubrir este tipo de incidentes. Vemos que hoy en día empiezan a haber pólizas que las compañías empiezan a comprar para principalmente el manejo de incidentes cibernéticos.
Y en muchos países en Latinoamérica, pero alrededor del mundo, también venimos trabajando de la mano con las aseguradoras, porque ellas necesitan a un equipo que esté totalmente comprobado con el expertise, y nos recomiendan a sus clientes muchas veces para manejar un incidente de la mejor manera posible. Así que creo que en Colombia, lo vemos en Brasil, poco a poco vamos viendo que las aseguradoras, the insurance companies, empiezan a ocupar este lugar como uno de los players importantes también, porque bajo todos los riesgos hay maneras de mitigarlos. Así que con eso creo que al final nos encantaría escuchar de ustedes y contestar todas las preguntas que tengan, no solo para Meredith, para Mike, para mí y para Juan Pablo, pero antes Juan Pablo tiene una presentación acá de la parte de tecnología. Gracias, Ana. Voy a mostrar mi pantalla para que puedan ver la presentación que tengo. Creo que ya la deben estar viendo. Si me puede alguien confirmar. Sí, Sí, señor. ¿verdad? Sí. Por ahí vi a Meredith asintiendo. Bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar por la presentación, aunque ya Ricardo lo contó más o menos. Mi nombre es Juan Pablo Caro. Trabajo en FTI Consulting desde hace poco más de un año. Me uní a la práctica de FTI Consulting en Bogotá y por asuntos familiares me mudé recientemente a Berlín, en Alemania, y ahorita pues estoy trabajando en FTI Consulting en la oficina de Alemania. Bueno, tengo cerca de 10 años de experiencia en temas de investigaciones digitales, principalmente en temas de cómputo forense, de presentación y preservación de evidencia digital para procesos judiciales, consultoría en temas de seguridad informática, análisis de datos y discovery, bueno, y temas relacionados. Quería comenzar por esta suerte de mapa de cuál es el estado del ransomware en Latinoamérica. Y estas son algunas noticias, algunos titulares de ataques relativamente recientes, de ataques del último año, poco más tal vez, que han golpeado, digamos, o que han hecho eco en noticias en varios países en la región. Y aquí a mí me gusta mostrar, o como que lo que yo quiero mostrar con estos ejemplos, es que los ataques de ransomware que existen, o los ataques de ransomware que estamos viendo hoy en día, son un poco distintos en varios sentidos a lo que ha sido el ransomware tradicionalmente. Y esto cambió principalmente más o menos por la misma época en la que comenzó la pandemia. Si ustedes recuerdan, no sé qué tan familiarizados estén con la historia del ransomware, pero el caso emblemático con el que todos nos enteramos de que eso podía pasar y de que teníamos ese riesgo fue el caso de WannaCry. WannaCry fue un ataque masivo que ocurrió en 2017, en donde hubo computadores en todo el planeta que estuvieron infectados por una vulnerabilidad en los sistemas de Windows Server concretamente. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, cuando alguna persona se da cuenta, algún investigador, algún analista, lo que en medios se conoce normalmente como un hacker, se da cuenta de que existe un elemento, una vulnerabilidad, es el nombre, digamos, técnico, una falla en un sistema, en este caso es el sistema Windows Server, pues lo que hace esta persona es desarrollar una aplicación o un programa que se aprovecha de esa vulnerabilidad para ejecutar algo, para ejecutar algún tipo de código, para ejecutar alguna forma de malware que pueda, digamos, correr o que pueda ejecutar y alterar el funcionamiento normal de un aplicativo o de un sistema. Y ese software o ese paquete adicional que se ejecuta es lo que en seguridad informática nosotros llamamos el payload, que en español lo podríamos decir como la carga o algo así por el estilo. Básicamente lo que hacía WannaCry era que aprovechaba una vulnerabilidad de Windows Server y se distribuía automáticamente, se distribuía por sí mismo y era un poco un tiro al aire.
las personas que lo desarrollaron lo lanzaron para que el que lo recibiera, pues muy de malas que lo recibió, pero digamos que no era un ataque dirigido concretamente a una organización, no era un ataque diseñado específicamente para atacar o para apuntar a una infraestructura como tal. Era, digamos, algo que estaba y que se lanzó a que se regara solo por internet y no fue intencionalmente dirigido o intencionalmente diseñado contra una organización. Estos ataques que estamos viendo, el primero es un ejemplo en Brasil, en Eletrobras, que es básicamente la compañía de energía eléctrica más grande de Latinoamérica. El segundo es una fábrica el proveedor de Apple es Foxconn, los que fabrican las tarjetas madre de los computadores Apple, el Telecom de Argentina o el caso de Banco Estado en Chile. Estos sí fueron ataques que fueron diseñados o que fueron apuntados concretamente a estas organizaciones. Entonces, algo que ha estado pasando, digamos, desde hace un par de años es esto, que ya no es el virus, el malware o el cifrado, o el ataque de cifrado más bien, que se dirige al aire en Internet a ver quién cae, sino que los están diseñando concretamente para atacar organismos o entidades o para buscar, digamos, un objetivo concreto. Y digamos, el otro factor que es súper clave y que es diferencial de este tipo de ataques con respecto a lo que se veía hace un par de años, es que estos son ataques que afectan directamente la infraestructura o organizaciones que son, digamos, que tienen un peso tan relevante para, digamos, causar una disrupción fuerte, ya no a la empresa sola, sino a la sociedad entera. Ahorita Meredith mencionaba el caso del ataque a este proveedor o a este distribuidor de productos agrícolas en Estados Unidos. Pues aquí es un poco similar. Es decir, el caso de Electrobras, entiendo que no tuvo implicaciones en la distribución eléctrica, pero sí en algunos aplicativos de software para que los usuarios consultaran el estado de su conexión eléctrica, y además estamos hablando de plantas nucleares. Entonces, ahí ya como que nos empieza a dar un poco de susto. Y en particular el ejemplo de Chile, de Banco Estado, me gustó un montón porque en este caso lo que pasó fue que un empleado que estaba trabajando remoto utilizó, no recuerdo exactamente si utilizó su computador corporativo para abrir un archivo que le había llegado al correo de su hijo, o utilizó el computador de su hijo porque le había ayudado con una tarea para acceder a la red corporativa, pero fue trabajando remoto. Mientras digamos, estaba como en este espacio de trabajar y ayudarle a su hijo a hacer sus tareas del colegio. Y ahí fue donde los atacantes tuvieron acceso desde ese punto hacia el entorno corporativo de la empresa. Que eso también es muy diciente, digamos, del momento en el que estamos y de los factores de riesgo adicionales que tenemos, en donde pues todos estamos, o la gran mayoría de las personas todavía estamos trabajando desde casa. Este fue un análisis que me encontré que hace Checkpoint, que es una empresa que fabrica equipos de seguridad perimetral, acerca de, es como el mapa de dónde se están concentrando los ataques de ransomware en lo que va desde abril de este año hasta hace un mes, creo que tiene el informe. Y pues como vemos aquí ahorita, Argentina y Chile, particularmente por estos dos casos, que son recientes, está como subiendo, o pues están concentrados, es uno de los 5 países que más ataques han tenido este año. Y particularmente interesante me parece a mí ver cuáles son las industrias que más están afectando en Latinoamérica, que son básicamente comunicaciones, manufactura, retail, servicios de tecnología. Por servicios de tecnología se refieren a los distribuidores a los proveedores de servicios de internet y de conectividad, que en el caso de Colombia serían Claro, ETV, UNE, etcétera, y gobierno. Entonces, de nuevo, estamos viendo ataques que ya están intentando afectar directamente, pues, organizaciones o infraestructura que ya no es únicamente la empresa o el usuario que fue de malas y perdió su información, sino que además tienen como
como objetivo, pues, infraestructura crítica de la sociedad. Bueno, continuemos aquí. Otro de los factores diferenciadores de los nuevos ataques de ransomware, Meredith lo mencionaba también hace un momento, es lo que algunas personas llaman el ransomware 2.0. El caso de WannaCry, que es de nuevo el caso clásico de ransomware masivo, lo que hacía WannaCry era cifrar completamente o encriptar completamente el contenido del equipo infectado y proporcionar como una clave, un enlace para decir, si usted quiere recuperarlo, deposite en Bitcoin en esta cuenta o haga una transferencia a esta cartera de Bitcoin y le enviamos un código para que lo descifre. Ese es como el primer escenario o la primera versión del ransomware. Cuando nosotros hablamos del ransomware 2.0 o la doble extorsión, es que ahora la gran mayoría de los ataques no solamente cifran o ocultan la información, sino que además la copian antes de cifrarla. Entonces lo que hace es que cuando infecta el virus, cuando infecta el malware, el sistema, lo que hace es descargar una copia de la información ahí, de la información que está contenida, y después entra a cifrar. Cosa que incluso si la empresa o el usuario afectado dice, no, pero si yo tengo copia de respaldo, no me importa y no me interesa pagar, comienzan el tema de las extorsiones con amenazar de que se va a publicar la información, con amenazar de que se le va a entregar a una tercera parte, de que se le va a enviar a la competencia o a los usuarios para que los usuarios reclamen, etcétera, con todas las implicaciones, digamos, legales, reputacionales, judiciales que puede tener eso. Hay un estudio de F-Secure que dice que durante el año 2020 en los ataques de ransomware, alrededor del 40% de los atacantes robaron la información antes de cifrarla, que es justamente lo que estaba diciendo. O sea, como que copian y descargan y después sí la roban. Y los ataques se están diseñando, como mencionaba en los ejemplos de hace un momento, se están diseñando como estrategias específicas apuntando a organizaciones. Ya no es como a donde caiga y al que le tocó, sino que realmente hay como una intención de atacar organizaciones específicas. Y, de nuevo, pues muchas organizaciones, digamos, tienen empleados trabajando desde casa y no tienen mecanismos de autenticación, no tienen mecanismos de restricción o controles adecuados para estos dispositivos. Esto, digamos, es el panorama global. En general, esto es como el escenario que se está viendo en todo el mundo, pero, digamos, lo que quería comentar o sobre lo que quería hablar hoy en concreto es cuáles son esos factores de riesgo adicionales que existen en América Latina. Ya sabemos qué está pasando y cuál es el escenario del ransomware. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Por un lado, en Latinoamérica tenemos que hay un alto crecimiento en el acceso a Internet y al uso de dispositivos. Y eso, contrario a lo que uno piensa, es realmente impresionante. La cantidad de gente en países como Colombia, como Brasil, como México, que tienen 2, 3 dispositivos, incluso como personas de bajo nivel educativo que tienen alto consumo y alto uso de datos, es bien impresionante. Y por supuesto, pues ese es un escenario en donde hay más vulnerabilidades y más exposición. Tenemos poca regulación y tenemos una acción gubernamental relativamente demorada. Y cuando me refiero a relativamente demorada, es que en este momento Latinoamérica está un poco rezagada, por ejemplo, en temas de regulación de privacidad y de protección de datos, cuando lo comparamos con Europa, cuando lo comparamos con Estados Unidos. Ahí vamos, está en camino, ya hay países que tienen, o digamos que están caminando en ese sentido, pero hay otro factor adicional con el tema de regulación, que es el que para mí es el factor de riesgo, que ya se los voy a mencionar. Tenemos un rápido crecimiento económico, una creciente industria de tecnología. Latinoamérica, especialmente en temas de desarrollo de software, de mercado de aplicaciones móviles, de uso de dispositivos móviles, está creciendo enormemente. Entonces, todo el mundo
Ahora utilizamos aplicaciones para todo y el mercado realmente, digamos, la cantidad de desarrolladores, la cantidad de compañías que contratan y que subcontratan desde afuera para desarrollar aplicaciones y la cantidad de aplicaciones que utilizamos es realmente muy alta, incluso comparado con otras regiones del mundo. Tenemos, por supuesto, el escenario del trabajo remoto, que Latinoamérica también ha sido uno de las regiones del mundo más afectada por la pandemia y en donde las implicaciones, digamos, la afectación a las oficinas y en temas como infraestructura, de lo que se requiere para que las organizaciones dejen a sus empleados trabajando desde casa, pues han sido como periodos de tiempo más largos, una mayor cantidad, un mayor distanciamiento de las oficinas, etcétera. Y lo que personalmente creo que es como el factor de riesgo más alto en Latinoamérica es que tenemos una alta cantidad de vulnerabilidades por software desactualizado, por herramientas obsoletas, por versiones viejas de sistemas, básicamente. En un estudio, no recuerdo el dato, lo voy a consultar y se los envío, encontré que el WannaCry, que es este ataque de ransomware de 2017, sigue siendo el ataque más común en Latinoamérica, a pesar de que existen parches de seguridad desde hace 4 años. Es decir, el ataque o digamos la cura para WannaCry está más que descubierta, pero en Latinoamérica sigue siendo uno de los grandes vectores o uno de los grandes factores de ataque. En Latinoamérica, por ejemplo, también hay una gran cantidad de servidores y de dispositivos que todavía están corriendo con Windows 7 e incluso con Windows XP, a pesar de que Windows XP ya está considerado como fuera de su ciclo de vida útil por Microsoft. Hagan el ejercicio de mirar en sus empresas qué versión de Windows Server, qué versión de Windows de escritorio, si todavía tienen Windows 7, si todavía tienen equipos corriendo Windows XP. Y aparte, en Latinoamérica tenemos uno de los índices de piratería de software más altos del mundo, lo cual hace que para muchas empresas o para muchas personas, para muchos usuarios domésticos, sea muy difícil mantenerse actualizados, o sea, muy difícil estar, digamos, cumpliendo con políticas, con, bueno, básicamente actualizaciones y parches de seguridad de diferentes herramientas, y eso hace que seamos particularmente vulnerables a este tipo de ataques, porque son ataques que, como les explicaba, se aprovechan de un fallo en el software que cuando alguien lo descubre lo puede aprovechar, puede escribir un código, puede desarrollar un aplicativo que explote esa vulnerabilidad y regularmente lo que hacen las compañías de software, Microsoft en el caso de Windows o los navegadores, las diferentes aplicaciones de correo, etcétera, lo que hacen es, una vez se identifica una vulnerabilidad, pues comienzan a trabajar fuertemente en desactivar o en contrarrestar esa vulnerabilidad con algún parche o con alguna actualización de seguridad. Pero si tenemos software desactualizado, si tenemos software sin licenciamiento, o si tenemos software pirata o software obsoleto, pues no vamos a tener acceso a eso y estamos básicamente, digamos, muy expuestos. ¿Qué acciones o qué podemos realmente hacer en Latinoamérica, particularmente pues, en este escenario? Lo primero que todo, yo insisto mucho en el tema del licenciamiento de software y en el tema de las actualizaciones de seguridad por esto. Fíjense, por ejemplo, el impacto de WannaCry, que es el mapa que aparece en la presentación, que, pues de nuevo, creo que a todos nos tomó por sorpresa y era un poco escandaloso el volumen de ataques. El ataque ocurrió principalmente entre mayo de 2017 y abril de 2018. Y ese es como el impacto que tuvo en servidores y en ataques, digamos, identificados en el mundo. Y a la derecha está el parche de seguridad que publicó Microsoft.
Microsoft había identificado la vulnerabilidad en marzo de 2017. Y cuando explotó todo el caso, ya existía un parche de seguridad unas 3 semanas antes de que empezaran a lanzarse los primeros ataques. O sea que básicamente, si todo el planeta hubiera estado actualizado con el último parche de seguridad, no habría pasado absolutamente nada. Pero era tan alto el nivel de confianza y, digamos, o sea, eran tantas las organizaciones y los usuarios que no estaban actualizados a la última versión que pasó lo que pasó y que tuvimos el incidente que tuvimos. Y el parche de seguridad ya existía, ya la vulnerabilidad estaba identificada. Es como que por eso es muy importante estar, uno, actualizándose, mirando los temas de parches de seguridad y demás. Eso usualmente en las organizaciones le compete al área de tecnología y demás, pero pues hay otras cosas que se pueden hacer y que no dependen concretamente o específicamente del área de tecnología. Por un lado, backups y copias de respaldo frecuentemente, no solamente de infraestructura de misión crítica. Esa es y siempre ha sido la recomendación número 1, sobre todo, digamos, en el escenario tradicional del ransomware, porque el escenario tradicional del ransomware era me cifran o me encriptan el disco duro, el computador y demás. Bueno, pues tengo un backup, tengo una copia de respaldo, formateo, reinstalo y no pasó nada. No tengo que pagar rescate, no perdí nada, buenas políticas, todos contentos. Sabemos que ya no es el único problema, porque además ahora me están robando la información y eso tiene otras implicaciones, pero igual tener las copias de respaldo siempre va a ser una buena idea. Proteger cada dispositivo que tenga acceso al entorno corporativo. Hay una tendencia muy común en las compañías y es de poner seguridad perimetral o poner firewalls o poner ISPs o poner, digamos, los dispositivos de seguridad alrededor de las bases de datos, los servidores, los aplicativos de misión crítica, los servidores de correo, los servidores en producción, etc. Nosotros hemos encontrado en algunos casos, de hecho tuvimos un caso el año pasado, finales del año pasado, con una entidad financiera en donde el secuestro de información se presentó en un servidor que era un servidor de prueba, que era un servidor en donde estaban testeando el desarrollo de una aplicación. No era concretamente sus servidores, digamos, de producción, no eran aplicaciones en producción, y el servidor lo pudieron apagar, pero la información sí se la alcanzaron a extraer. Entonces, todos los dispositivos importan. Y a esto, pues, hay que agregarle el tema del acceso remoto, como ponía el ejemplo yo del caso del banco en Chile, en el que un usuario seguramente tuvo alguna omisión o algún descuido en su casa, y pues la política, digamos, no contemplaba o no había incluido cuáles eran las restricciones de este usuario que estaba trabajando remoto. Aparentemente un computador personal de un empleado pues no es tan crítico como proteger el servidor. Actualizar y revisar frecuentemente el estado del software, licencias, parches de seguridad, lo que les comentaba hace un momento. Para WannaCry existía el parche incluso antes de que se lanzara el ataque, no lo teníamos. Entrenar a empleados, contratistas y terceros. El entrenamiento, la capacitación y la educación es uno de los pilares de la seguridad. Hay un ejemplo que yo pongo un montón, y es que cuando uno es niño, a uno le enseñan a pasar el semáforo cuando la luz está en verde, a no hablar con desconocidos, ¿sí? Como que a uno le enseñan unas normas de seguridad o unos consejos de seguridad y como de cómo navegar en la ciudad, cómo moverse, ¿sí? No hablar con desconocidos, no salir de noche en ciertas zonas, etcétera. Y en este contexto en el que pues, tenemos una sociedad distinta, una sociedad digital, una sociedad en la que tenemos un montón de nuevas aplicaciones y de nuevas vulnerabilidades y nuevos riesgos, pues también como ciudadanos deberíamos estar entrenados y capacitados para, así como le dicen a uno no le reciba nada a ningún desconocido, pues también le deberían decir no habrá un adjunto de un correo de un desconocido o algo por el estilo.
Entonces, creo que mucho entrenamiento, mucha capacitación nunca es demasiado y hay que estar como constantemente siguiendo, digamos, ese esquema. Proteger con cifrado los datos sensibles, datos personales e información confidencial, como ahora además están robando información, pues no sabemos en qué momento, digamos, un atacante o un malware o un equipo de estos que hacen ransomware tenga acceso a nuestro entorno corporativo, a nuestra red privada en teoría. Entonces no está de más tener diferentes capas de protección incluso dentro de la red privada. Entonces, bases de datos, bueno, en general, información, servidores de almacenamiento que tengan información sensible, que tengan información que comprometa o que ponga en riesgo a la organización. En particular, por ejemplo, en el caso de datos sensibles de personas que puedan ser identificadas, que con regulaciones como GDPR, que es la regulación de privacidad de datos de la Unión Europea, puedan tener algún impacto adicional, pues eso es mejor, aunque solamente en teoría se pueda acceder desde la red interna o aunque en teoría solamente pueda accederse los empleados que deberían tener el acceso, y aunque hay un sistema como de credenciales, no está de más agregarle alguna capa adicional de cifrado, de protección, porque lo decían hace un momento, no es una cuestión de si va a pasar, sino cuándo, y no sabemos si alguien va a tener acceso, digamos, a esa último acceso, última capa de seguridad. Y también siempre hago mucho énfasis en el tema del programa de gobierno de información, que incluya lo que siempre recomendamos, ¿no? Políticas de seguridad, las contraseñas, respaldo de información, administración de información, permisos, accesos, roles, etcétera. Siempre cuando a nivel, digamos, organizacional se define un programa de gobierno de información, empiezan a aparecer un montón de cosas interesantes que seguramente muchas veces las organizaciones no ven, porque no es únicamente el tema de cambiar la contraseña cada 3 meses y utilice doble autenticación, sino que es como, bueno, pero ¿cómo podemos, por ejemplo, eliminar información que necesite ser eliminada? El caso que les comentaba hace un momento que tuvimos una investigación el año pasado de una entidad financiera a la que le copiaron información de este servidor, que era un servidor de pruebas y que no tenía aplicaciones en producción. En ese caso, además, en ese servidor había información de clientes que estaba desactualizada o que no eran clientes ya de esta entidad y que debió haber sido borrada 2, 3, 4 años antes. Pero ellos, por política o por seguridad, o bueno, por lo que fuera, por inercia, básicamente, seguían almacenando esa información y era un riesgo tremendo, porque además por temas de habeas data, por ejemplo, en Colombia sabemos que la SIC exige eliminar información de usuarios cuando el usuario se desvincula de una compañía, o bueno, cuando elimina su cuenta o cuando se quiere, digamos, retirar de un servicio. Entonces también hay que tener políticas de cuándo se debe destruir información, y esas son cosas que las organizaciones raras veces se preguntan. Esto era lo que tenía preparado, lo que quería compartir con ustedes. Creo que se me fue un poquito largo de tiempo, pero creo que nos queda apenas para la rondita de preguntas. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguna pregunta? Pues yo empezaría y agradeciéndoles nuevamente por esta información tan valiosa. Si de alguna manera pudiéramos tener copia de la presentación para enviarles a todos los que se conectaron. Estas últimas recomendaciones que da Juan Pablo me parecen fundamentales porque es parte del checklist que deben tener las empresas permanentemente y que a veces las cosas, por ser tan obvias, son las que más se olvidan y las que por donde uno pierde esa batalla. Así es de que poder compartir la presentación nos parece
Maravilloso. Y no sé si haya dentro de los afiliados o dentro de los conectados preguntas, si no, vía chat también nos las pueden hacer llegar. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Benjamín, trabajo en apoyo y comunicación. Tengo una consulta con respecto a las comunicaciones cuando una empresa es vulnerada y tiene un problema y no pueden acceder a su correo. Ustedes comentaban de que habían implementado toda la especie de el sistema de comunicación y lo redirigieron o lo manejaron ustedes directamente. Mi consulta es, ¿cómo se comunicaron después con los usuarios para decirles, oye, este es el canal de comunicación ahora porque el correo está muerto? O sea, qué pasos usaron? No sé si tenían ya registrados sus teléfonos personales o cómo implementaron este nuevo sistema de comunicación. Gracias. Gracias, Benjamín. Es una buena pregunta. En el caso, el War Story que yo mencioné, la compañía tuvo un sistema de text message o emergency alert text messages. Y con ese sistema ellos pudieron upload, o subir mensajes de text y PDFs con instrucciones como no encendió sus máquinas, don't start your computers, here's your instructions, esa tipo de sistema. Y funcionó bastante bien, pero también para apoyar la compañía, construimos un inbox solamente para preguntas acerca del incidente. Así que tuvimos acceso a mensajes de texto y un correo, un inbox alternativo. No sé si eso te ayuda. Sí, genial, muchas gracias. Obvio. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta o un comentario o hacer algún aporte de lo que hayan hecho en las empresas? Sí, Ricardo, Adelante, Víctor. una pregunta. Veo que no se trató mucho el tema de la ingeniería social. ¿Este riesgo de ingeniería social como vulnerabilidad ha disminuido y ya de pronto no se requiere ese paso intermedio para acceder a los diferentes sistemas de una empresa? Yo creo que eso depende de lo que entiendas por ingeniería social. Y voy a como a definirlo un poquito para contextualizar un poco y para explicar mi respuesta. Al final, la ingeniería social a lo que define o a lo que apunta es que el eslabón más débil en la seguridad generalmente son las personas. Generalmente es a nosotros, a los seres humanos, a los que nos convencen de hacer algo que no deberíamos hacer o de entregar nuestras credenciales o etc. Ese es como el concepto general de ingeniería social. El asunto con la ingeniería social es que la ingeniería social puede ser de algún modo cualquier cosa. O sea, uno puede, están los casos, por ejemplo, emblemáticos. Creo que era Kevin Mitnick, un hacker famoso de los 90s, que decía que él se vestía como empleado de aseo, de oficios, para entrar a las compañías y después intentar conectarse a la red, etc. Ese tipo de comportamientos de ingeniería social seguramente sí han disminuido un montón, pero por ejemplo el phishing, que es básicamente cuando te envían un correo, que en Colombia el correo que siempre fue muy popular era el de la DIAN, donde le decían a uno que abra aquí su declaración de renta, etcétera. Eso es una forma de ingeniería social, porque al final te están convenciendo de hacer algo o están apuntándole, digamos, a que la persona tome una decisión, a que la persona se confunda, a engañar a la persona. Ese tipo de ataques son, yo creo que lejos, la forma más común en la que las organizaciones son víctimas de ransomware hoy en día, porque de hecho, como les decía, los ataques y las formas de atacar están siendo diseñadas y están apuntando a
a organizaciones concretas. Una forma de apuntar a organizaciones concretas, por ejemplo, es utilizar un motor de búsqueda para buscar todos los dominios de correo electrónico que sean @ el dominio que quiero atacar, y después hacer una campaña masiva de correo enviando archivos de la declaración de renta de la DIAN o de lo que sea, y eso es una campaña de ingeniería social, que no es la ingeniería social tradicional de ir a la puerta y hablar con la persona y convencerlo, etcétera, pero es una forma de ingeniería social y es definitivamente uno de los mecanismos más comunes hoy en día para apuntar concretamente a una organización. No sé si eso como que responde claramente la pregunta. Sí, ok, está claro. Adelante, Jorge Fernández. Hola, buenos días a todos. Gracias por la interesante charla. Yo tenía una pregunta concreta. ¿Qué opinan ustedes y cómo manejan el hecho de que trabajadores de una empresa que tienen una plataforma de comunicación interna, de una empresa muy conocida que ha crecido mucho en este tiempo de pandemia, usen WhatsApp como medio de comunicación de gestión con clientes o gestión de gestión interna del trabajo del día a día, ¿no? Nosotros tenemos una lucha muy fuerte y una campaña de concientización de que no es una plataforma, digamos, del todo segura, ¿no? Pero sin embargo los usuarios la siguen usando, ¿no? Entonces quería su opinión un poco al respecto. Muchas gracias. Jorge, gracias por la pregunta. Creo que nosotros también lo vivimos en nuestro día a día. El uso de WhatsApp en Latinoamérica es abundante, como sabemos, y sí es muy fácil desde el punto de vista de comunicación, ¿no? Comunicarse con personas, pero la verdad es que no es muy seguro. Nosotros cuando entramos a formar comités de crisis para incidentes específicos, lo que hacemos es banimos el uso de WhatsApp, por lo menos con FTI, no lo usamos porque realmente sí hay riesgos cuando estamos contestando, ¿no?, a distintos incidentes. No sé si JP tendrías algún mecanismo tecnológico que quieras traer a la mesa. Del punto de vista de comunicación, nosotros realmente, o sea, es una lucha constante el hecho de siempre tratar de usar los canales oficiales de nuestros clientes y de nuestra compañía, donde sabemos que sí tenemos protecciones adicionales, a veces 2, 3 tipos de protecciones para que no se infiltren cibercriminales a nuestras comunicaciones. Pero sí es difícil, más allá de decirles a los clientes y a los equipos en que trabajamos que no es un método seguro y que por lo menos del punto de vista de protocolo FTI solemos no usarlo en el manejo de crisis y de incidentes cibernéticos. Yo creo que hay una cosa que es muy difícil y es que estamos un poco peleando con el hábito, peleando con la costumbre de lo que usamos. Y al final, pues en Latinoamérica se utiliza muchísimo WhatsApp y es un poco como hay ciertas medidas de seguridad que como que son teóricas de algún modo, pero que es muy difícil de controlar. Como cuando le dicen a uno que si no está hablando de temas confidenciales, no hable en un restaurante de temas que son sensibles. Y al final, eso es, o sea, uno puede decir, sí, no, pues mejor no hablemos yo como persona, pero como organización controlar que absolutamente nadie lo haga es un poco muy complicado. Yo creo que la solución para eso es entrenamiento y es mostrarle a los empleados cuáles son los verdaderos riesgos. Hace unos meses, si no recuerdo mal, alrededor de Semana Santa este año, hubo como un pico de ataques en WhatsApp. Particularmente supe de varios casos en Colombia que les estaba pasando esto, que les enviaban un código de autenticación, como que registraban el teléfono
en otro, el número de teléfono lo registraban en otro dispositivo, en otro aparato, y les pedían un contacto como, oye, te voy a enviar un código, envíame el código, y lo que hacían era robarles la cuenta de WhatsApp. Y la forma, digamos, de prevenir eso es activando la doble autenticación. Tuve varios amigos que les pasó. Y yo creo que o sea, no sobra tener una capacitación y decirles, mire, no se trata solamente de no usar WhatsApp. Aquí están los casos, o aquí están mostrar como los peligros de usar WhatsApp, por así decirlo. Igual la gente no lo va a dejar de usar, pero si uno les dice, mire, los riesgos de usar WhatsApp son estos, por lo menos si lo van a usar para sus cosas personales, activen doble autenticación, utilicen estas medidas preventivas y tengan en cuenta que a nivel corporativo esto es una violación de política. Es más como de hablar y de explicar por qué, pero al final igual siempre uno se encuentra el cliente que le dice, no, escríbame por WhatsApp, y es como, pero si no puedo. Sí, creo que es Entonces súper no va a dejar de importante pasar. también, Juan Pablo, el hecho de que, o sea, si se usa WhatsApp, que tengamos un poco de control sobre la información que se está poniendo en WhatsApp. O sea, una cosa es usar WhatsApp para organizar una reunión, ¿no? No hay nada sensible. Otra cosa es enviar documentos vía WhatsApp. Entonces, sí hay maneras, y creo que uno siempre piensa, como todo en la vida, no me va a pasar a mí, hasta que sí termina pasando. Y yo también conozco mucha gente que les clonaron WhatsApp, y una vez conoces a un par de personas a quien le ha pasado, el riesgo se ve un poco más real. Así que me gusta tu sugerencia de por lo menos el proceso educativo y de entrenamiento es un buen lugar para empezar. Jorge, no sé si contestamos tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo quisiera agregar, porque tal vez Juan Pablo se refiere a una crisis que hubo hace un tiempo, en donde por las redes empezaban a decir que WhatsApp era clonable. Seguramente había pasado el incidente recientemente. Todos empezamos a explorar posibilidades, porque definitivamente, por lo menos en Colombia, WhatsApp resulta muy efectivo a la hora de comunicarse con la gente. El correo ya no es tan efectivo como lo fue a los comienzos. Y entonces nos hablaron de otras dos aplicaciones, que eran Signal y Telegram. Pero el problema es que si uno se pasa a esas otras y la gente no se ha pasado, pues no le sirve a uno de nada utilizar Signal. Y esas dos aplicaciones para temas confidenciales, temas sensitivos de las compañías, ¿son recomendables o son iguales que WhatsApp y simplemente fue un lanzamiento que hicieron aprovechando una crisis de WhatsApp? Telegram y Signal existen desde hace bastante tiempo. Yo conozco Telegram hace al menos 4 o 5 años. Yo creo que lo que hace, es decir, existen aplicaciones o existen herramientas que su proceso de desarrollo y sus características las hacen más seguras que otras, pero yo creo honestamente que una de las cosas que hace insegura una aplicación es que sea popular. Creo que una de las aplicaciones más atacadas y uno de los escándalos como de seguridad y de vulnerabilidades más grandes en 2020 fue Zoom, precisamente. Y en febrero de 2020 nadie tenía ni idea de que Zoom existía, y Zoom era seguro, porque nadie estaba intentando atacar Zoom. En el momento en el que todo el mundo trabaja desde casa, que todo el mundo tiene que tener distancia social, que todas las reuniones familiares y corporativas se hicieron por Zoom, entonces Zoom se volvió interesante para ser atacado. Entonces es como un balance. Al final la aplicación más segura es la que nadie conoce porque nadie la intenta atacar. Y la menos segura es la que todo el mundo intenta atacar por por muchas actualizaciones o por muchas cosas de seguridad que le hagan. Igual el hecho de que haya tanta gente usándola la hace insegura. ¿Qué es lo que ha pasado con WhatsApp? El tema de la doble autenticación, el tema del cifrado punta a punta, todas las actualizaciones de seguridad que han aparecido en WhatsApp, ellos son ideas que se las han quitado a Telegram, de hecho. Entonces, yo creo que lo natural, digamos, es que pues uno utiliza las herramientas que le sirvan, y obviamente hay casos en los que pues es bueno como evitar ciertas herramientas, pero eso es cuestión como de estar informado y de estar actualizándose y viendo qué pasa.
y es un asunto como de educación y de cultura. Hace unos años eran las contraseñas, ahora ya vamos en que toca tener doble autenticación básicamente para todo y pues iremos viendo qué va apareciendo porque seguramente van a aparecer otras formas de saltarse las medidas. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si haya algún otro comentario, alguna otra pregunta, inquietud de alguno de los asistentes. Ya estamos pasados del tiempo. Y si no los hay, pues simplemente quería agradecerles muy especialmente a FTI Consulting, a nuestros invitados de hoy, que como ven vienen de varios puntos del planeta, desde Alemania, de Berlín, desde Washington, Ana, Meredith desde Nueva York y Michael Cullen desde aquí de Bogotá. Así es de que muchísimas gracias, quedamos pendientes de la presentación, de copia de la presentación. Ahí ya hemos publicado nuestra encuesta que les había anunciado al comienzo para que nos califiquen el evento de hoy, que es muy importante para nosotros para seguirles trayendo eventos de calidad a estas reuniones. Contarles que tan pronto tengamos la presentación, se las haremos llegar a los correos de las personas que se conectaron hoy, de los que tengamos, pues obviamente, y si no, pues estará publicada en nuestra página web, en la zona de afiliados, para que puedan allí consultar. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Ana, pues a ti muchísimas gracias, a Juan Pablo, pues feliz tarde y anoche casi allá en Berlín, y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por el tiempo de hoy, por habernos brindado esta oportunidad de darles información súper valiosa y súper actual de los riesgos en que estamos hoy en día sujetos en nuestras herramientas móviles, los teléfonos y los computadores. Así es de que ojo con eso y sigamos esas recomendaciones tan importantes. Muchísimas gracias y los veo mañana a todos en nuestro segundo evento de Security Week con la presentación de Pricewaterhouse sobre fake news, que nos parece también importantísimo, que eso ha sido también una pandemia de noticias que uno no sabe si son de verdad o no y generan un pánico inmenso. Los veo mañana. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Buen día. Gracias, Ricardo, gracias a todos. Buen día. Luego. Gracias. Chao.